Mirá, querido Patricio Garay, bueno, por no decirte aborigen ignorante, la pieza está tal cual la dejé cuando hice el video que te cerré la boca y te enseñé un par de cosas de plomería. Si no sos tan necio y confías en que esto quedó así, el teflón está puesto desde ese mismo momento. Eh, Nada, tengo un codo acá. Calculo que si tenés tantos conocimientos técnicos, bueno, sabrás qué pasa si uno ajusta una pieza que está teflonada al revés, ¿no? Salvo que todo ese pelo que tenga en la cabeza, que tenés en la cabeza, sea producto de la tierra, de no lavarse la cabeza, de no lavarse el pelo. Pero si tenés el pelo por irrigación sanguínea, sabrás que se saldría todo el teflón al momento de apretarlo, ¿no? Bueno, con una mano se me dificulta, si no agarraría una Pico del Oro, una Stilson, pero creo que ya le di suficientemente fuerte como para que pase el efecto que sabemos que pasa si esto está mal puesto. Bueno, ahí lo sacamos y revisalo vos. Vamos a ver qué tenés para decir. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? No, me parece que no te das cuenta. Hablás simplemente porque o tenés ganas de buscarme, que me caliente, cosa que ni siquiera puse la porno todavía, así que no estoy caliente. Estaría caliente, te respondería de otra manera. El teflón está bien puesto. Pongo teflón hace 35 años, quédate tranquilo. Sé muy bien poner teflón. El desorden, sí, tengo desorden. Tengo que ordenar un poco el banco. Estoy con bastante trabajo. Realizo tareas de mecánica acá y de paso atiendo giles, ¿viste? Así que bueno, nada, te lo demuestro otra vez. Lo estoy apretando en serio, no estoy jugando. Mirá. Calculo que vos, en tu experiencia magistral, sabrás lo que pasa si uno teflonó al revés. Bueno, ahí está. Si no lo crees o no lo terminás de entender, ya es un problema tuyo. Y bueno, tenés dos opciones. O lo comprendés, lo entendés y aceptás, o te llevas este paquete para Mendoza, que allá en tus tierras debes tener lugar para guardarlo.